Vamos a dar principio al servicio a nuestro Dios de esta tarde. Bienvenidos a todos y a nuestros visitantes de igual manera. Que nos bendiga por estar con nosotros y siempre son bienvenidos de estar aquí en la casa del Señor. Dios los guarde. Como siempre les pido humildemente que silencien sus teléfonos para todo el servicio de esta tarde, para que no haya interrupciones en cuanto a poner nuestra atención, meditación a la palabra de Dios. Y gracias a todos por su cooperación y su ayuda en esto. Bien, vamos a cantar unos cantos. El primer canto es Cristo es mi dulce Salvador. Y con este himno iniciaremos nuestro servicio a nuestro Dios de esta tarde. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz, mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy, la roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Oh, cuán dulce es el siguiente canto. Humildemente les suplico que estén de pie, hermanos y amigos, para cantar este himno, y después seremos guiados en la oración por nuestro hermano René Hernández. Oh, cuán dulce. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando
Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti, siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro en acción de reverencia al Padre. Padre de la gloria, grandes son tus maravillas y tus obras, Señor, y bendecimos tu santo ser. Señor, en estos momentos, Padre, bendice a cada familia representada aquí, Señor. A los que están por llegar, te pedimos, Señor, que tú seas con ellos. Guárdalos, Señor, en el camino. Manda ángeles que acampen alrededor de ellos, Señor. Guárdalos para que puedan llegar con bien. Los que no han podido o los que no pudieron venir, Señor, tú conocerás su corazón. Padre, bendice el orden del servicio, Señor. Bendice las alabanzas, Padre, la enseñanza de los maestros, Señor. Padre, pedimos que bendigas, que abras nuestra mente y nuestro corazón para ser receptores, Padre, y también para ser oidores de la palabra. Señor, pedimos todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Tomen asiento. Bien, hermanos, buenas tardes. Dice ahí los niños que pasen a la clase que viene siendo de 3 a 8, hermano. Solamente de 3 a 8. A ver, ¿cuántos pasan? 2, 3. ¿Cuántos años tienes, Mateo? 9. A lo mejor todavía la haces. 3. A ver, pregúntale a la hermana, igual a lo mejor la haces. ¿Cuántos niños grandes hay? Tiene 9 años, Mateo. Ok, ¿me puedo llevar entonces los grandecitos? Si no hay chiquitos, me llevo los grandes. Adelante, hermano, adelante. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema en esta tarde, hermanos. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, un libro maravilloso, parte de lo que es el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Sí? De los 4, estamos viendo Juan, un libro maravilloso que relata la vida de Jesús. Y específicamente, hermanos, lo que hace Juan es presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, el dador de la vida eterna, hermanos, en donde podemos encontrar la parte donde se presenta a Jesús como el yo soy, hermanos. Así que vamos a entrar al tema en esta tarde. ¿Listos? Empezamos. Vamos a contemplar, hermanos, a Juan capítulo 3 del 15 al 21. Vamos a entrar, hermanos. La clase pasada solamente estudiamos Juan 3:16, ¿se acuerdan? Solamente estudiamos Juan 3:16. Hoy vamos a estudiar del 15 al 21 o vamos a retomar, porque incluso ya lo hemos leído, hermanos. Ya los hemos citado en anteriores clases, pero no quiero pasar esta parte sin mencionar cosas importantes que hay aquí, hermanos. Porque este pasaje de la Biblia de Juan, hermanos, es muy importante. Todo el capítulo 3, específicamente del 1 al versículo 21, hermanos. Juan 3, del 1 al 21, es muy importante porque ahí hay un diálogo, hay una plática, hay una
un encuentro entre un hombre importante, líder principal de los fariseos, un hombre, hermanos, sobresaliente en el pueblo judío, llamado Nicodemo, hermanos, que viene a Jesús a buscarlo de noche. Y es donde se desarrolla esta plática muy importante, hermanos, del 3:1 hasta el 21. A veces pensamos que la plática de él termina en el versículo 15, Juan 3:15. A veces pensamos que ahí termina la plática con Nicodemo, porque en la mayoría de las Biblias hay una separación ahí, ¿verdad? Hay una separación porque en el 16 está el pasaje que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ahí no acaba la plática en el 15, hermanos. El 16, el 17, el 18, hasta el 21, sigue Jesús platicando con Nicodemo. Es toda una parte de una conversación. No podemos separar del 1 al 21, del 1 al 15 y luego separar del 16 al 21. Es parte de la misma plática, hermanos. Algo que Nicodemo tenía que saber, tenía que entender. Ahora, ¿cómo quiero empezar esta clase? Mencionando los contrastes que hay en esta plática. Vamos a ver. Usted puede abrir su Biblia o puede acompañarme aquí también. Juan capítulo 3. Empezamos con el versículo 15. Dice así el 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste que vemos? Aquí se nos menciona que hay los que se pierden y los que tienen vida eterna. De hecho, siempre ha sido así. En el libro de Proverbios hay contraste entre el sabio y el necio. En el Nuevo Testamento Jesús siempre menciona el camino angosto y el camino ancho, una puerta angosta y la puerta ancha, y siempre así, hermanos, siempre hay. Entonces, los que se pierden y los que tienen vida eterna. En el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay otro contraste. Los que se pierden y los que tienen vida eterna. En el versículo 17 dice, empecé en el 15, leí el 16 y ahora leo el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Se habla de condenación y se habla de salvación. En el versículo 18, hermana Violeta dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿qué contraste hay aquí? Los que creen y los que no creen, hermanos. Hermano Daniel, el 19. Esta es la condenación, que la luz dio al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué contraste? Los que están en la luz y los que están en tinieblas. Versículo 20. Diana, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean Reprendidas. El 21 de una vez. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay otro contraste. Los que practican la verdad y los que no la practican, los que aman más las obras de las tinieblas. O practicas la verdad o practicas las obras de las tinieblas. Se da cuenta que desde el versículo 15, salvación o condenación, condenación o vida eterna, los que creen y los que no creen, los que practican la verdad y los que practican
y aman las obras de las tinieblas. Esos contrastes los podemos ver desde el versículo 15 hasta el versículo 21. ¿Qué nos está dando a entender esto, hermanos? Que así es hasta el día de hoy. Quien va a dar su vida o entregar su vida al Señor, y el que no esté dispuesto a entregar su vida al Señor. Ahora, ¿Dios ha dicho que unos sí y unos no? No. Vamos a ver que Dios quiere que todos se salven, porque ha dado decisión al hombre de que crea o que no crea. Le ha dado decisión al hombre de practicar la verdad o que decida amar las obras de las tinieblas. Que decida el hombre vida eterna o condenación. Depende del hombre. Así que, hermanos, vamos a meditar un poquito más en todo esto. Es su decisión, es mi decisión. Qué bueno que usted vino hoy a escuchar la palabra. Qué bueno, porque esto le ha de afirmar lo que usted quiere en su vida y la decisión que debe tomar delante del Señor. Los que ya estamos en Cristo, afirmarnos en esa verdad, practicar la verdad y vivir agradecidos con el Señor. Y el que todavía no, le piense, pero no mucho, porque pasa el tiempo, o vida eterna o condenación. Regresamos al versículo 17 de Juan 3:17. ¿Qué dice Juan 3:17, hermano Erlich? Sí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, qué hermoso versículo. La venida de Cristo, ¿qué propósito tuvo, hermanos? Al mundo. Aquí encontramos el propósito de la venida de Cristo a este mundo. ¿Cuál es? Qué bonito. Salvación para todos. Nada de que el Señor quiere condenar, quiere mandar a todos al infierno. Mentira, el Señor no quiere mandar al infierno a todos. Él no quiere que todos se pierdan. Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Para salvarlo. No podemos acusar a Dios. No podemos acusar a Cristo. No podemos acusar al Espíritu Santo de que es injusto, de que nos vamos a condenar por su culpa. No, hermanos, al contrario, todo fue planeado para bien de la humanidad. Por eso este versículo hermoso está. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso grábeselo. Así que si la persona hoy no se salva, si la persona no obedece, no obtiene la salvación, no puede culparle a nadie. Menos a Dios, menos a Cristo, menos al Espíritu Santo, porque Él lo hizo todo. Así que vemos aquí el propósito de Cristo para venir a este mundo. ¿Ok? Pero hay una pregunta. Si Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, entonces ¿por qué va a haber condenación, hermanos? Si Él vino a salvarlo, no a condenarlo, ¿por qué, hermano Miguel, va a haber condenación entonces? Se quedó pensando, hermano. Interesante, ¿no? ¿Por qué va a haber condenación si Él quiere salvación? Este mismo pasaje, ¿mande? Esto nos enseña todo esto, hermanos. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, sabemos que Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo, pero en el momento en que la persona, llámese como que se llame, sea rico, sea pobre, sea famoso o no sea famoso, por el hecho de no creer en Él, ¿será condenado o ya está condenado? Ya está condenado, hermanos.
Interesante, ¿verdad? No te vas a perder, ya estás perdido. Estás perdido, estás en condenación porque no has creído. ¿Okay? Tanto así que en el mismo capítulo, pero ahora en el 36, hermana Arismendi, ¿qué dijo Juan? Hablando de creer en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si la persona se rehúsa a creer, la ira de Dios vendrá sobre él. Si no quieres creer, mira lo que espera. El Señor no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. Pero si tú te rehusas a creer, te niegas a creer, te niegas a aceptarlo a Él como el Hijo de Dios, como el Salvador, entonces estás condenado desde ahorita. Ya. Y lo único que esperas, o que espera la persona, es enfrentar la ira de Dios, el enojo de Dios, el enfurecimiento de Dios, porque la persona se ha resistido en creer en Él. Interesante, ¿no, hermanos? Ahora, notemos, el Señor no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, pero la persona que se resiste en creer está en condenación e irá a condenación eterna. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice Primera de Pedro capítulo 2, 6 y 7. Primera de Pedro 6 y 7. Hermana Sonia. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sidón la principal piedra del ángulo. ¿Quién es esa piedra principal del ángulo? Jesucristo. Él la puso en Sion. ¿Cómo es esa piedra, hermana Sonia? Ahí Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. es una piedra escogida y preciosa. Todo aquel que en Él crea, en Él creyere, no será avergonzado. Por eso decidimos creer en Él. Hermanos, no hay vergüenza que sentir, porque hemos creído en Él. 7, hermana Sonia, acaba el pasaje, por favor. Dice, para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Toda aquella persona que no acepta, tropieza en la palabra porque es desobediente. La llegada de Jesús aquí, hermanos, al mundo, trae salvación, trae luz. Pero por automático, todo aquel que no lo acepte, no lo crea, no crea en Él, hermanos, tropezará para perdición. ¿Se da cuenta? No es que Jesús haya venido a condenar al mundo, pero todo aquel que no lo acepte, hermanos, automáticamente se está condenando él mismo. Interesante, ¿no, hermanos? Continuamos. No se nos debe olvidar cuál es la voluntad de Dios para la humanidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 2:4. Ya hasta por ahí a lo mejor no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice en 1 Timoteo 2:4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez, no podemos acusar a Dios de decir, hoy me vino a condenar. No, porque si algo quiere Dios es que todos los hombres, la palabra hombres es toda la humanidad. Hay una mentira, hermanos, que tiene que ser destruida. Es que Dios escogió unos para condenación y otros para salvación. No, hermanos. Ahí dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿por qué no quieren? Es que Dios dijo que ya no. Estaba escrito que ellos no. Entonces contradice eso. Hermano,
René. Hermano, la palabra de Dios dice, y estamos viendo, ¿verdad? Quiere que los hombres sean salvos, tengan el conocimiento de la verdad. El libro de Romanos, el capítulo 1, dice lo siguiente, el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que honraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes de ser creadas. Claro. O sea que ellos habían conocido a Dios, habían entendido quién era Dios, pero ellos se perdieron en su sabiduría, en sus pensamientos y dijeron, mejor por acá. ¿En qué terminaron? En lugar de darle la gloria y la honra a Dios, darle las gracias a Dios, terminaron adorando imágenes de hombre e imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos e imágenes de reptiles. Hasta el día de hoy, hermanos, ¿por qué no se comen las vacas allá en la India? En 4 patas, allá andan, hermanos, chocando con ellas, muriéndose de hambre, hermanos, y escapándose las hamburguesas, ahí van caminando los filetes, todo lo que da. Pero ¿por qué no se lo come? Porque eso, Dios. ¿A dónde llegó el hombre, hermanos? ¿A dónde llegó? Ahora, por eso Dios, en su amor y en su misericordia, dijo, estos, en lugar de que quieran hacer bien las cosas, más se la complican. Por eso voy a enviar a mi hijo para morir por ellos, pero no para que se condenen. Si alguien se condena es porque está tomando la decisión de perderse, no porque el Señor quiera, porque aquí yo veo que el Señor quiere que todos los hombres se salven. Por eso se predica el Evangelio. Por eso le invitamos a usted que venga a escuchar la palabra para que le alumbre su entendimiento y usted se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer, el ofrecimiento que Dios le está haciendo a través de su amado Hijo, salvación, perdón de pecados. Por eso se predica la palabra, ¿no? Por eso se invierte en dinero, por eso se invierte en tiempo, se invierte en esfuerzo, porque está de por medio la salvación de las almas, hermanos. No que uno la salve, el Señor a través de su amado Hijo. Así que por eso el que rehúsa creer se está condenando solito, porque está haciendo a un lado la salvación que le ofrece Dios. Otra vez recordemos, a ver. Timoteo 2:5 dice, porque Dios se lo dio un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos los que comparten testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:5, ¿ah? El 6. 5 y 6. ¿Sí? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego dice el 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nos ofreció la salvación. Así que no hay pretexto, hermanos. No hay pretexto. Ahora, vamos a ver. Esto es muy importante, hermano. ¿En qué consiste la condenación? ¿En qué consiste la condenación según lo que estamos leyendo del versículo 15 hasta el 21? ¿En qué consiste? En 2 cosas. En no creer, hermanos. En no creer. Pero hay algo que se nos escapa muchas veces. ¿En qué consiste la condenación? En lo que dice el 3:19. ¿Y qué dice el 3:19 de Juan? Porque hemos visto, el que se rehúsa a creer, no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios. Pero se nos olvida, hermanos, ¿en qué consiste la condenación? Nos lo dice bien clarito el 3:19. Que amaron más las tinieblas que la luz. Allí está en esa parte, hermanos. Porque yo le aseguro
que si salimos ahorita allá afuera y al primer carro que pase por ahí le hacemos el alto y los que van en ese auto les preguntamos, ¿crees en Jesucristo? ¿Cuánto porcentaje hay de que nos digan que sí? ¿Mande? Un alto porcentaje, 80%, 90%. Si acaso eran ateos, dijeron, no, somos ateos, gracias a Dios, y se van, ¿verdad? Pero hay un alto porcentaje. Entonces tenemos que entender qué es creer, hermanos. Creer no nomás es reconocer y aceptar, porque en eso así estaban los que lo conocieron. El pasaje que leyó el hermano René, habiendo conocido a Dios. Ellos sabían quién era Dios. Pero aquí está la clave. Esto es lo que encierra el contexto de creer. ¿En qué consiste la condenación? En no creer, por supuesto. Pero ¿qué es no creer? Lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, no creer. Bueno, ya había dicho no creer, pero la condenación consiste en amar más las tinieblas. Ahí está. Esta es la condenación. Fíjese, ¿cuál fue la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Y qué hicieron los hombres? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Allí está, hermanos. En eso consistió. La gente no quiso salir de su zona de confort, de sus tradiciones, de su conocimiento, de su estatus social. No quiso salir de su vida acomodada, acostumbrada a sus obras, que eran malas, hermanos. Quiero que veamos algo interesante en esto. Había una profecía en Isaías acerca de la venida del Mesías. Isaías 9, 1 y 2. Hermana Esmeralda, ¿nos puede ayudar a leerla? No habrá siempre oscuridad para la que está ahora Angustia tierra de Neftalí. No habrá siempre oscuridad. Hay buenas noticias. No habrá para siempre oscuridad. Hermano Miguel, continúe por favor. Tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Moglón y a la pues, a fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ok. Vendrá gloria, vendrá luz, vendrá claridad, vendrá paz a estas tierras. Versículo 2. ¿Quién lo quiere leer? Hermano Chapa, el 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es una profecía hacia la venida del Mesías. ¿Qué iba a pasar cuando llegara la luz? Ese pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Qué vino a hacer Jesús, hermanos? A hacer luz. Dijo, yo soy la luz del mundo. Hermanos, y donde hay luz, se refleja todo. Ya, prende usted la luz y va a ver todo. Usted se pone en el espejo y si está oscuro no ve nada, pero si prende la luz va a ver cómo está su rostro, ¿verdad? Y a veces la luz incomoda, hermanos, y la luz cala, y la luz alumbra hasta de más. Y si uno anda mal, ahí va a salir todo, hermanos. Cuando vino la luz, hermanos, vino a resplandecer y los hombres vieron la luz. Y esa luz resplandeció sobre ellos, Jesucristo. Esto me da algo en qué pensar. ¿En qué pensamiento? Génesis 1:3. Ahí está. Hermano Humberto. Y dijo Dios, sea la luz, y fuera luz. Y vio Dios que la luz era buena,
separó Dios la luz de las tinieblas. Vendría luz, dice la profecía, y esa luz iba a alumbrar a todos los hombres. Pero ya había venido una luz, o ya se había hecho la luz. ¿Cuándo? En el Génesis. Para alumbrar. Dios es luz. ¿Cómo estaba, hermanos, la tierra antes de que llegara la luz? Desordenado. A ver, léanos el versículo 2, uno antes. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Donde no había luz, estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba el hombre antes de la llegada de Jesús? Desordenado. ¿Mande? Desordenado. Desordenado, en tinieblas, desordenado. Hermano, hay una relación muy grande entre Juan, o entre Génesis y Juan. Génesis es el libro de los principios, pero el principio físico, material. ¿Sabe qué es Juan? Juan es el principio, pero de las cosas espirituales. Juan relata el principio de lo que no se veía, de lo que no era y de lo que ahora vendría a ser por la llegada de esa luz que vino al mundo, hermanos. Hermano René. No, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, daban gloria a las cosas creadas antes del Creador, también la conocía Dios. Esa ignorancia, es representada por la oscuridad. Cuando viene Jesús, Él es la luz, y Él, a través de su conocimiento, nos presenta al Padre, nos revela al Padre, y todo lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre esa salvación, Jesús la revela y da la luz. Aún cuando Jesús nace y está en el Nuevo Testamento, podemos ver que aún los judíos estaban perdidos. Habían sectas, 5 sectas imperantes, los fariseos, los saduceos, los escribanos, los filósofos, los escénicos. Había todavía oscuridad, no tenía. Y Jesús viene a revelar la verdad. Él es la verdad y vino a ponerla muy fácil. Al solo es creer. Digo, es una parte en la cual Él ya revela por qué fue la cruz, acerca del Cordero Pascual, nos va a ir dando luz de todo lo que era lo que los profetas de la ley hablaban. Esa es una de las aplicaciones que podemos entender acerca de las tinieblas. Hasta la fecha, los hombres practican las tinieblas, y no quieren venir a la luz, porque a través de las costumbres, de los preceptos y las cosas que traen, no quieren dejar a la luz, porque esa es la tiniebla. Gracias, hermano. Muy bien. Decíamos que Juan es el principio de las cosas espirituales. Capítulo 3, el nuevo nacimiento. Capítulo 4, una nueva forma y lugar de adoración. Capítulo 5 habla de Jesús presentado como el Hijo de Dios, como el que Dios envió, hermanos, en el cual hay vida eterna. Y usted puede ver todos esos nuevos principios, pero ahora en Cristo Jesús. Así que viene la luz a este mundo como cuando en el principio fue la luz. Ahora viene Jesús, hermanos. Versículo 3, 19 y 20. Otra vez. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice ahí, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí está la condenación, hermanos. El no creer. Pero 2, en que amaron más las tinieblas. Esto tenemos que entenderlo en su contexto. Porque cuántos, si vemos en el capítulo 2, tan solo allí de Juan, el 23 y el 24, hermanos. Nada más así de pasadita, no lo tengo aquí. ¿Qué dice el 3:23? Perdón, 2:23.
más para que lo digan, por favor. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba en ellos porque conocía a todos. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se fiaba de estos que habían creído en su nombre? Que él conocía los corazones de ellos. Pero si habían creído en su nombre, ¿por qué no se fiaba? Porque de alguna manera esto se cierra en esto. Esta es la condenación. Había dicho, si no crees, ya estás condenado. Lo entendemos. El no creer nos lleva a la condenación. Pero aquí Juan nos dice, también la condenación consiste en amar más las tinieblas que la luz. Y ahí radica el punto, porque todo lo encierra desde el capítulo 3 hasta el versículo 21. Es todo el capítulo, o más bien todo el pasaje de la conversación de Nicodemo con Jesús, ¿ok? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando le predicábamos, nos ha pasado mucho, hermano, cuando predicamos la palabra, el evangelio a las personas, y se les alumbra la palabra, les alumbra el entendimiento, ¿saben cómo reaccionan muchas veces? Como conejitos que salen corriendo, ¿no? Asustados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela completamente la situación de su vida. Decía un visitante aquí que nos vio la otra vez, vino a escuchar la palabra y dijo, hombre, puras pedradas, ¿te platicaste mi vida? No, sino porque la palabra de Dios cuando se predica, hermanos, es el reflector, ¡pum!, a tu vida. Dios conoce tu corazón y dice, wow, ahí está. Tienes una de dos. O quedarte en la luz ya una vez que te diste cuenta de cuál es tu situación, o a seguir allá en lo oscurito, en las tinieblas. Hermano. Hermano, el día de ayer se llevaban festividades paganas y la gente hace prácticas, aunque se les comparte de ello. Digo, yo tengo personas integradas y a las cuales yo les comparto de la luz, les comparto pues lo no le agrada, ¿verdad? Sin embargo, ¿Qué prefieren? aman más las tinieblas. Así es. Son engañados y engañan a otros. Claro. No más eso, hermano, o sea, se complacen en ello. Por eso es bien importante decirle a la persona que tienes que creer en Él, y también tenemos que decirle que si tú permaneces en las tinieblas, no funciona. El creer y salir de las tinieblas por haber creído en Él es lo que te va a llevar a la salvación. Salir, escapar, el quedarte en la luz una vez que ya la luz la has conocido. No, prefiero quedarme aquí. Ahí luego le hablo, hermano, si sigo yendo a la iglesia o si sigue viniendo a darme estudios. Conociste la palabra, se te predicó, pero ¿qué dijiste? Luego. ¿Por qué? Porque no vengo a la luz. ¿Por qué? Porque no quiero que mis obras sean reprendidas. Es eso. Y ahí está la condenación. Aunque has entendido quién es Jesús, aunque has entendido que Él es salvación, que Él es vida eterna, y has entendido que Él es la luz de tu vida, y lo has entendido, pero la decisión no la quieres dar. ¿Por qué? Porque no quieres venir a la luz. Está uno cómodo allí, hermano. Pregunta, hermano. Sí. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día, venir a la luz? ¿Cómo podemos hoy en día venir a Cristo? En lo personal. Está dentro de lo que está en este pasaje. Acuérdese, ¿con qué empezó Jesús la plática? Cuando Nicodemo llega y le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. ¿Y qué le respondió inmediatamente Jesús? Es cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Y en el versículo 5, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, eso que dijo ahí al principio va a complementar todo esto. Entonces, hermano, ¿cómo puedo recibir la luz
¿Cómo puedo estar y permanecer en la luz? Tienes que nacer de nuevo. Ahí está la clave. Gracias, hermano, por afirmar eso. Esto lo vamos a seguir viendo. Mire, la luz es tan importante que en estos versículos de Juan, fíjese lo que dice el 4. ¿Será o no será importante la luz? La exaltación y la importancia que hace Juan acerca de la luz que ha venido a este mundo. ¿Qué dice el 4? No los escribí aquí, quisiera que ustedes me lo busquen. El 4, ¿qué dice? A ver. 1:4. Ajá. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luz de los hombres. Jesús, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Es Jesús. No puede ganarle las tinieblas a la luz. Versículo 7. Este vino por testimonio para el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Para que todos creyesen. Juan está dando testimonio de la luz para que todos creyesen en él. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Hermano, no hay duda de que Jesús vino a este mundo. La luz vino al mundo. Pero ¿en qué consistió la condenación? En que viniendo la luz a este mundo, el hombre prefirió las tinieblas. El hombre decidió no creer y quedarse en las tinieblas. Digo, uno, no todos, ¿verdad? Gracias a Dios, los que hemos obedecido, creímos, quedamos y decidimos quedarnos en esa luz, porque hemos creído. Ahora bien, ¿qué dice 1 Juan 3:5? ¿Para qué apareció la luz? Aquí está la respuesta, Nedved. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Pregunta, ¿para qué apareció la luz? ¿Para qué vino la luz a este mundo? 1 Juan 3:5. Para quitar nuestros pecados. Acuérdese, Él vino a darnos salvación. Él apareció para eso. Para que ya no sigas en las tinieblas, sino que estés en la luz. ¿Sabes para qué apareció Jesús? Para quitar nuestros pecados. Pregunta, hermano José Luis Arizmendi, ¿dónde se quitan los pecados? ¿Cómo quita Jesús los pecados de las personas? Por medio del bautismo. Para eso apareció Jesús, para quitar nuestros pecados. ¿Cuál fue la respuesta de los hombres? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí está la condenación, hermanos. Aquí está la condenación. ¿En qué? Número 1, en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿En qué está la condenación? En esto consiste no creer en Él. En esto consiste no creer en Él. Porque ahí está, hermano, la decisión de la persona. ¿Crees? Sí, sí creo. Entonces da el paso de salvación. Todavía no, hermano. Entonces, ¿estás amando más las tinieblas? Pues ahorita sí, deja que disfrute un poquito más la vida y entonces ahora vengo ya para entregarme completamente al Señor. ¿O no, hermano? Porque ya es una decisión personal. Fíjese nada más lo que está diciendo el Señor. Nada más decide. Esta es la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la conclusión es, en esto consiste no creer en Él. En que ames más las tinieblas, entendiendo quién es Él. ¿Se ha predicado el Evangelio a muchos? Sí, hermanos. ¿Se le ha hablado a muchos? Sí. Y luego, pues están en esa decisión. Dios les ayude, Dios los bendiga y Dios les dé el tiempo para que obedezcan al Señor. Porque si no creen, están en condenación, hermanos. 1 Juan 1, 11 al 12, fíjese. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está. ¿En qué consiste la condenación? En no venir a la luz. Siendo que la luz ya estuvo aquí, vino aquí. Y aquí quiero ir llegando a la parte final. El hermano leyó el capítulo 1, del versículo 17 en adelante, o 19
29. Quiero leerles del 29 en adelante. Fíjense cómo está la condición del hombre. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Está describiendo, hermanos, la vida del hombre sin Cristo, sin Dios. Está describiendo el hombre que tiene una vida desordenada porque no le ha llegado la luz. Viven en fornicación, en avaricia, en envidias, en pleitos, engañados, en malignidades. ¿En qué se la viven? Murmurando, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Así se la vive el mundo que no está en luz. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, ellos no entendieron. Ellos saben dónde está el camino. Ellos saben quién es Jesús, porque Jesús vino al mundo y vino una luz resplandeciente, hermanos. Tan resplandeciente que no lo puedes tapar con un dedo. Se te ha predicado el Evangelio, se te ha hablado. Sabes quién es Él. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, las que había dicho, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Se acuerda que decía, amaron más las tinieblas? Es decir, se complacen más en todo esto, hermano. ¿Se puede incluir ahí que conocieron el plan de salvación? Sí, hermano. Habiendo entendido en qué consistía el juicio de Dios. Sabían que estaban perdidos. Lo entendían, lo aceptaban, pero se complacen más en todas las prácticas que había dicho. Ahí está la condenación, hermanos. La condenación es no creer. La condenación es amar más las tinieblas que la luz. Hermano René. Ahí nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaba a Dios. Así Hermano, hoy también se les comparte de la palabra y se les anima a que su fe sea manifiesta, a que vengan al nuevo nacimiento a través del bautismo, a que laven sus pecados, pero todavía a veces llegan a decir, están en mi tiempo, porque aún se practica. Ahora, el punto es, ¿por qué no ha llegado el tiempo? ¿Qué faltaría para ellos? ¿Qué les faltaría? ¿Mandé? No tienen la fe o no quieren dejar a Dios. Eso es, lo ha dicho. Mire, vamos a ver. Cuando la luz resplandece en la vida del hombre, una de dos. ¿Viene a la luz para quedarse en la luz, que es Cristo? ¿O toma la decisión de quedarse en las tinieblas? Así nada más. Hermano, Quisiera abundar un poquito más. sí, porque yo conozco, ¿sabes? Yo vengo De Cuba. Sí, yo conozco de que hay una intención a veces de, siendo conscientes y llegando a sentir temor de lo que se puede llegar a sufrir, hay quienes tratan de buscar pero sin soltar lo que aman del mundo. Yo quiero seguir a Cristo, pero me cuesta mucho trabajo hacer esto. Voy a la iglesia, pero sigo haciendo las cosas. O busco una iglesia donde se me permita hacer las cosas que yo hacía en el mundo. Y eso, no sé acá, pero en Cuba ha empezado a proliferar muchísimo. Que puede uno escoger la religión que más le acompaña, Incluso, que le guste. incluso de religiones que practican cosas totalmente opuestas a la Biblia y a Dios. O sea, es como, sí, yo sé que la luz está, pero bájame un poquito, que sea media luz, un poquito de luz. Que no esté tan resplandeciente la cosa, la luz. Sí, y mire, hermano, y no es que el hombre quiera hacer algo que se esté esforzando para hacer, hermano, no. El Señor me está diciendo,
Si vienes tú a la luz, todo lo que traes se mira, toda tu vida. Así que si tú vienes a la luz, vas a tener la luz, pero tienes que venir. Fíjese, mire lo que quiero anunciar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mire, Juan 3, 20, 21. Una de dos. O vienes a la luz y te quedas en ella, o te quedas en la oscuridad. Juan 3, 20, 21. Por favor, alguien que lo lea fuerte y claro. Amén. Adelante. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Hermano, es que no se trata a veces de hacer. Ahí dice el que practica. Hay que practicar, hay que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a practicar. No porque te vas a ganar la salvación, es porque te la está regalando el Señor. Pero tu decisión importa para Él. Nicodemo, que es la plática con la que estaba sosteniendo, Nicodemo podría rehusar creer y ser condenado en ese momento. O nacer de nuevo y obtener salvación y vida eterna. Una de dos. Venir a la luz o quedarse en las tinieblas. No se sabe si Nicodemo haya obedecido. Todo apunta que sí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el 5, respondió Jesús 3:5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estar en Cristo hay vida eterna, fuera de Él hay condenación. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo te conviertes en un hijo de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Y explica el versículo 27 qué es esa fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuándo te conviertes en hijo de Dios? Cuando tu fe en Cristo se manifiesta. ¿Y cuándo? Cuando eres bautizado. Allí está. Un nuevo nacimiento para una vida nueva, hermanos. Quiero terminar con este versículo, con este pasaje. Romanos 6, 4, el 6, el 12 y el 13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo, no puedes seguir viviendo en el pecado, porque has dejado el pecado. No puedes. Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo vas a seguir viviendo en él? Y explica en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pregunta, hermanos, ¿cuándo se crucifica al viejo hombre? ¿Cuándo? Cuando lo crucificamos con él, cuando morimos con él. Al crucificar a ese viejo hombre, fue destruido ya, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque ya no queremos estar en las tinieblas. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cuando uno muere con Cristo, hermanos, muere a la vida antigua, renuncia a las tinieblas y viene a la luz para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Así que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. En automático el hombre se condena solo.
el simple hecho por no creer. Por no creer. El simple hecho de seguir amando más las tinieblas cuando la luz se te ha presentado para estar en la luz. Así que ya depende de la persona, el individuo. Si quiere salvación, vida eterna. Acuérdense con qué empezamos, con los contrastes. Salvación o condenación. Vida eterna o condenación. El que cree o no cree. Una de dos. Hermano. Para dar una retroalimentación al hermano, Ajá. dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podréis soportar. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto quiere decir que los tiempos de Dios son perfectos. Gracias, hermano. Entonces ahora los que ya somos cristianos debemos presentar nuestro cuerpo, nosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque ahora practicamos la verdad, ahora estamos en la luz. Espero, hermanos, que esto nos ayude a afirmar nuestra fe y le ayude a usted a tomar la decisión, que de nuestro corazón sale la invitación de que entregue su vida a Cristo y se libre de la condenación, que pase de muerte a vida, naciendo de nuevo en las aguas del bautismo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración, ahí en nuestros lugares. Eterno Padre, Dios bendito, a ti sea siempre la honra y la gloria, porque eres merecedor de ella. Amén. Sabiendo, Padre, que tuviste misericordia de este mundo al mandar a tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo que no rehusó dar su vida por nosotros. La luz del mundo, Padre, que vino a alumbrar de tal forma, Padre, que se manifestó la maldad de los hombres, pero también se manifestó, Padre, la vida nueva que puede vivir el hombre al venir a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Hoy, Padre, hemos recordado hermosas palabras que están escritas en este precioso Evangelio. Ayúdanos, Padre, a recibirlas. Ayúdanos a atesorarlas para vivir confiadamente en esa vida eterna que nos has dado a los que hemos venido a la luz. Y ayuda a aquellos, Padre, que están en ese proceso para que les resplandezca la luz de tal forma, Padre, que vengan a los pies de tu Hijo amado. Bendíceles, Padre, y que puedan ellos ser tocados con tu palabra. Bendice, pues, a cada uno de los que hoy nos hemos dado cita, Padre. Ayúdanos para seguir adelante y seguir firmes en tu camino. A ti sea siempre la honra y la gloria, Padre. Las muchas gracias por todo. Oramos, suplicándote todo y dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos anunciando lo siguiente. Pues a todos les damos la bienvenida, especialmente a los visitantes que están con nosotros. Vuelve a estar con nosotros Erlich y su esposa. ¿Recuerdan el nombre de su esposa? Yelena, ¿verdad? Ella es esposa de Erlich. De hecho, se acaban de casar en mayo, apenas, ¿verdad? Gracias a Dios. Vienen de Cuba, hermanos. Vienen a hacer vida aquí al Valle. Y pues les decimos todos Bienvenidos. y felicidades. José y Nayeli, pues algo que decir. Bueno, vamos a estar de pie y cantar el himno último, hermanos, y no porque se acabe la clase, se acabe el himno o la oración final. Si usted quiere tomar la decisión de entregar su vida al Señor, acérquese a nosotros, que dispuestos estaremos a bautizar. Cantemos este himno. Adelante, hermano.
las 2 estrofas del himno Firmes y Adelante. Dios nos bendiga a todos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la red ya enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por dejarnos estar aquí congregados en tu nombre y por dejarnos aprender de tu palabra. Te pedimos que ayúdanos a ser firmes y adelante. Y ayúdanos a ser luz en las tinieblas para que los hombres vean y te glorifiquen y te vengan a la luz, Señor. Señor, gracias por esta predica que se nos quede en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que vayamos en paz a nuestra casa, donde vayamos, y que nos cuide, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.